Hola amigos, muy buena tarde tengan todos ustedes. Un enorme y gran placer saludarlos en su programa Voces del Periodista en ABC Radio de México. La titular de este espacio, la licenciada Celeste Sánchez Miera, les envía un saludo muy fraternal, afectuoso. En estos momentos pues está atendiendo temas que corresponden a la Fundación Antonio Sánchez Miera y por supuesto de nuestro Club de Periodistas de México, pero yo no evita que les envíe las mejores vibras en este 7 de febrero, en el cual pues estamos iniciando la primera semana o la segunda semana, bueno, ahí sí se me va el dato de este mes de febrero, pero que obviamente esperamos que sea muy provechosa para todos ustedes que nos escuchan en forma diferida allá en Radio Turquesa, en el Caribe mexicano, en la frecuencia de La Pantera y por supuesto también en Radio La Nueva República. Muy contentos de poder estar en su programa y por supuesto tener una mesa tan interesante cargada de talento, conocimiento, datos duros y análisis profundo como tendremos con la maestra Ceci Tapia, Solidaridad 1000, experta en redes, por supuesto defensora de derechos humanos. También tendremos al gran maestro de la geopolítica, del análisis, de las que nos pone también a conocimiento cuáles son todos los hilos que mueven la política nacional y sus consecuencias internacionales y viceversa, el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, y después de la media hora haremos el enlace ya tradicional con el maestro Rafael Barajas, el arquitecto Gisbón Monero, para que pues abordemos temas de interés de la mesa que en este lunes, pues muy contentos, iniciamos en su transmisión. Saludo con el afecto de siempre a la maestra Ceci Tapia, Solidaridad 1000, hoy para que nos dé sus pormenores en tema de las redes y, por supuesto, lo más importante que ella considere poner para el inicio de su programa Voces del Periodista. Maestra, muy buena tarde. Muy buenas tardes, señor maestro, a todos los radioescuchas, en nuestra querida Celeste, que anda haciendo, como bien dice usted, las cosas para el Club de Periodistas de México, Voces del Periodista, este gran grupo multimedia. Y pues resulta, maestro, y es muy importante que podamos platicar, que las redes sociales han estado muy duras. Y un tema que no podemos saltarnos es el asesinato, y aún no se ha aclarado como tal, del editor, periodista, que sucedió lamentablemente en Tijuana, y que pocas personas, bueno, obviamente este fin de semana ha sido muy duro para el periodismo nuevamente, el número 5, y que yo creo que hay que hablar muy claro de lo que está pasando. Esta es una época muy importante porque pareciera que el asesinato de periodistas es una tendencia, pareciera que algunos se benefician con estas cosas. Y no quiero disminuir lo que está sucediendo con los comunicadores, sino el tema que es tan importante es que ese comunicador Marcos Islas, que fue asesinado, bueno, había dirigido desde 2019 un portal de Notiredes México, pues fue a la 1 de la mañana también encontrado fuera de su domicilio y asesinado. Entonces esto es algo como muy difícil. Es el quinto comunicador en lo que va del año, sobre todo el tercero en Tijuana, ya había pasado en Veracruz igual, de la misma manera en Michoacán. Entonces hay que estar como muy pendiente qué es lo que pasa. Aunque ya detuvieron a una persona, pues yo creo que no es suficiente. Pero bueno, esto ya lo tendrán que decir las autoridades tanto estatales como federales, porque de repente también decimos, bueno, es que el Estado federal, pero entonces, ¿qué está sucediendo con los gobiernos estatales? Que además muchos de los periodistas están dentro de este mecanismo de protección para periodistas estatal y tienen que irse al mecanismo federal para poder ser cuidados y escuchados. Muy bueno, entonces esa tendencia fue muy dura el día de antier, señor maestro, y otro tema que sí es también muy fuerte y que ha movido mucho las redes sociales y que además han acusado los mismos personajes de Morena, es el candidato
de Movimiento Ciudadano, este señor Palazuelos, que ahora es el flamante candidato del Movimiento Ciudadano en el gobierno de Quintana Roo, y que ha dado en este fin de semana todos los más grandes, obviamente los defensores, pero ¿cómo se puede defender a alguien que ha dicho que asesinó, que estuvo en balaceras, que llevaban a los soldados de nanas en la época en la que él era un junior de la política, y que habla en medio de espectáculos sin desparpajo, decir que, bueno, pues yo llevaba una pistola 22, el teniente llevaba una 45, y todo eso está en las redes sociales, pero todavía eso es más difícil porque hacen una situación muy lamentable que en eso cierran los ojos. ¿Quiénes nos gobiernan? Ahorita estamos quejándose de lo que hizo el gobernador también del Movimiento Ciudadano, del flamante gobernador tan joven, y su esposa, Mariana Rodríguez, que además es una influencer, la primera dama de Nuevo León, y se están quejando porque no hubo ninguna repercusión del haber sacado al niño que sacaron del DIF sin permiso y que lo usaron para las redes sociales de esta pareja del gobernador y su esposo, y eso nos da como un problema porque de repente la oposición está haciendo cosas muy difíciles como hablar de la casa del hijo del presidente cuando él es un privado, y no es por defenderlo, porque si hubiera corrupción pues se tiene que demandar, y por supuesto porque ya hemos vivido en el pasado toda la corrupción de los hijos de Marta Sagún, de todos los demás hijos de todos los presidentes, inclusive la hija de Fox perseguida en Estados Unidos, en España, por este tráfico de influencias, etcétera, etcétera, lo que ha pasado con el hijo de Carlos Salinas de Gortari, que ahorita se ha hecho como una mudez de la situación de Nexus, se llamaba así este lugar donde estaban traficando y vendiendo esclavos sexuales. O sea, todo eso, de repente estamos cansados de los juniors de la política. Entonces, si algo tuvieran real, porque de repente este fin de semana también apareció el dueño de la casa que le renta a la esposa del hijo de López Obrador, este señor que López Beltrán, confundido con López Velarde. Pues digo, finalmente las redes sociales este fin de semana tan largo, lo que han estado haciendo es señalando este tipo de inconformidades. Obviamente se han puesto las cosas muy difíciles. Lo mismo en Zacatecas, maestro, otra de las tendencias ha sido el mal gobierno, pero además algo muy significativo, querido maestro, y que poca gente ha dicho. Durante muchísimos años, porque se había escondido las redes sociales, se había escondido por los medios, nuestro ejército mexicano había sido respetado, pero también había vivido grandes problemas, pero nadie lo decía. Pero en estos días, en Zacatecas fueron colgados 2 elementos de la Sedena. Y esta parte es muy, muy terrible y delicada, porque aunque han acusado al país de estarse militarizando, y lo hemos platicado aquí en el programa, maestro, que no se puede decir que se va a militarizar, porque siempre han estado los soldados, los militares retirados, en todo lo que significa la seguridad del país, en gobiernos, en procuradurías, en los municipios, en todos lados, inclusive ya están en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Entonces no podemos hacernos de la vista gorda que hoy están trabajando, pero está bien que trabajen. Y luego mi comentario es el siguiente: resulta que México no es un país de guerra, es un país que tiene generalmente o que tenga que proporcionar elementos a algún lugar. Realmente mucho ha sido, Operación Pantalla, nos han ayudado muchísimo en los desastres naturales, pero hoy están construyendo, pues está bien que los ocupen para algo más que la seguridad pública, como lo habían estado haciendo los otros gobiernos. Entonces, esto es lo que ha estado sucediendo, y también obviamente, y algo que no es tendencia, maestro, es que estamos en febrero, hay que hacer las declaraciones informativas del riesgo de trabajo en el IMSS, porque si no, 1, te multan, 2, pues puedes tener problemas para la presentación, y el tema es muy importante para todos los contribuyentes de México. Y en tema monetario, maestro, el presidente
el presidente de El Salvador está haciendo una gran tendencia. Hay un ataque orquestado increíble porque él ha decidido, y es el primer presidente del mundo que decidió que el Bitcoin sea la moneda de curso legal. Pero esto es un golpe muy grande, no solamente en El Salvador, porque el Bitcoin y las monedas electrónicas pues ya se han usado por particulares muchos años. Resulta que obviamente mitad en medio un banco central y el Fondo Monetario Internacional pues está súper en contra, y entonces están los dimes y diretes, inclusive ya ha habido quien marcha, así como han marchado en Europa para las situaciones, inclusive en Canadá, por quienes no quieren ser vacunados o por las medidas sanitarias excesivas que se han tomado para transportistas y para la gente en pie, que no ha permitido que la economía florezca. Pues esto no nos ayuda, maestro, por supuesto. Es lo mismo le están haciendo a este señor Bukele, que es el presidente de El Salvador, porque le quiere tumbar la moneda Bitcoin como moneda de curso legal. Pero si Estados Unidos y todos, yo creo que México, que también va a ser su Mexcoin, que ya también se ha platicado de eso, aunque no está claramente definido, nosotros no podemos quedarnos atrás en lo que está sucediendo, porque mundialmente, si funciona en El Salvador, va a funcionar en toda Latinoamérica, y eso es lo que nos quiere el Fondo Monetario Internacional. Entonces, estamos en un momento súper delicado, y lo mismo que está pasando en Estados Unidos con el tema de Ucrania, que ya se han acercado. Este fin de semana hubo los dimes y diretes, y por supuesto llegaron las tropas a Polonia, las tropas americanas, y Rusia, e inclusive China, que además firmó un bueno, aquí está el maestro Sánchez Mena, seguramente algo tendrá que comentarnos de todo esto, porque él es el especialista, y entonces firman uno de los más grandes contratos para proveer el gas en China, Rusia a China. Entonces, pues ahí están las protecciones económicas, militares, y todo lo que sucede en el mundo, aquí lo estamos viendo. Muchas gracias. Pues es la cola del diablo, pero es muy interesante ese recorrido que hace usted, contadora, y por supuesto que me llama poderosamente la atención el tema de Nuevo León, en donde se violenta la ley, la protección de menores, y donde se debe aplicar precisamente el Estado de Derecho, pero muy específicamente el tema de Quintana Roo, donde un candidato confesa haber realizado actos criminales, es decir, haber privado de la vida, y un crimen, un asesinato no prescribe, y una declaración de esta índole, pues eso es una confesión de parte, lo que debería obligar al propio partido que lo está nominando, en este caso al señor Palazuelos, restarle inmediatamente, quitarle la posibilidad a alguien que es un asesino confeso. Él lo declaró, y eso no puede permitirse en un país de leyes y en un país de democracia. No se trata de una cosa menor, estamos hablando de alguien que confiesa haber ejercido un acto ilícito y haber privado de la vida a un ser humano. Eso es inaceptable aquí donde nos paremos. Pero bueno, por lo pronto vamos a corte y regresamos. Así es, amigos, continuamos en su programa Voces del Periodista, y bueno, pues en el corte hacíamos algunos comentarios que obviamente queremos compartir con ustedes, pues en ese sentido, en el caso del Partido Movimiento Ciudadano, que en Veracruz, y a través de su dirigente nacional, senador de la República, pues está impugnando el proceso que lleva a cabo un militante de su partido en la presunción de inocencia que reclama, y obviamente se conformó una comisión que involucró directamente al Poder Legislativo en el Senado de la República, y eso ha sido un escándalo político. Es verdaderamente incomprensible que se esté luchando por la presunta inocencia de alguien que no se le ha todavía procesado, como es el caso del asesor del Senado de la República, y que encabeza esa lucha precisamente Movimiento Ciudadano, y que en Quintana Roo un candidato confeso de un asesinato pues se le mantenga en ese cargo. Yo creo que ahí esta es una gran prueba de fuego para el Instituto Federal Electoral, para el propio partido político,
dudas para la ciudadanía de Quintana Roo, porque bueno, si esto sigue adelante, pues vaya suerte de un estado tan hermoso si tuviera la desatino, cada quien vota tiene libertad de hacerlo, porque en eso consiste la democracia, pero pues sí es importante, sobre todo cuando él mismo está diciendo y está declarando y está mostrando de qué está hecho. Pero bueno, vamos a hablar del tema, eso lo tendrán que resolver las autoridades respectivas ante esta declaración propia de un asesinato llevado a cabo y que se presume como si fuera un acto de heroicidad. Privar de la vida a un ser humano no prescribe, y dicen los conocedores de la ley, que a confesión de parte, relevo de pruebas. Mi querido maestro, don Rodolfo Sánchez Mena, lo saludo con el respeto de siempre, y bueno, un escenario interesante, levantó ámpula la presencia del ciudadano embajador de los Estados Unidos de Norteamérica, Ken Salazar, en su recorrido por la Cámara, su apoyo, su comentario con respecto a la reforma eléctrica, y bueno, pues hay muchas señales que a veces no entendemos los que desconocemos la política global, los entretelones que hay en ello, pero por supuesto por eso tenemos su participación en Voces del Periodista, que dirige la licenciada Celeste Sáenz de Miera, y que en este momento pues, le solicitamos a usted nos ilustre, mi querido maestro. Muy buena tarde. Muy buenas tardes, don Enrique Ceci Tapia, qué bueno que estamos platicando, dialogando con las redes sociales, con ese recorrido que nos dio y que nos envió directamente a los Juegos de Invierno que se celebran en China y que, por cierto, no están pasando a través de los medios mexicanos, porque al revés de la vez pasada, en donde tuvimos señal para ver los Juegos Olímpicos, ahora nos han impedido por el boicot que tiene los Estados Unidos contra China, ni siquiera ver un copo de nieve. Pero esto también pues da la oportunidad, como cuando se inició el COVID, a ver esa excelente demostración del avance de China en términos tecnológicos, cuando demostraron cómo enfrentar al COVID con todo su aparato científico tecnológico, y todo el mundo fuimos testigos del avance fantástico que tiene en ese terreno China. Pues ahora nos han impedido ver ese mismo avance porque no quiere que la gente se convenza o que tome partido a favor de China, porque los Estados Unidos siguen y pretenden seguir siendo los líderes del mundo. En ese contexto es como se reunió el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente de Xi Jinping en un encuentro no solo para la fotografía, sino para profundizar acuerdos de fondo en la relación de China con los Estados Unidos. ¿En qué contexto? En un doble contexto. El que se está desarrollando en torno a Ucrania, que se trata de guerra financiera, que se trata de guerra energética, y el otro escenario, que es en toda la región del Pacífico, y que también tiene un punto de atención, porque los Estados Unidos han decidido apoyar a Taiwán, la isla en donde se refugió Chiang Kai-shek, los nacionalistas, y que desde luego China con toda razón reclaman como soberanía, pero que los Estados Unidos están dispuestos a ir inclusive a la guerra en defensa de un islote que no tiene un valor estratégico más que simplemente de propaganda de dominio en el mundo. Pues bien, ¿de qué platicaron don Enrique y Putin y Jinping? Pues un tema es esencial, muy amplio, pero que tiene que ver con una respuesta conjunta a
los diferentes escenarios de presión de los Estados Unidos. Y uno que está muy cercano a nosotros es el de la visita en esta coyuntura del presidente de Argentina, el señor Fernández, y que también logró acuerdos importantes con China y con Rusia. Dos quiero comentar que son de un singular impacto para América Latina. Uno, el presidente de Argentina lleva la representación pre tempore, esto es, por un año, de la organización UNASUR, la Unión de Naciones de toda América Latina. Toda América Latina no incluye a los Estados Unidos, lo excluye, ¿sí? Y es un foro de debate y de propuestas para toda América Latina, que el presidente López Obrador lo celebró recientemente en México con la presencia de la mayor parte de los presidentes progresistas de América Latina. Entonces ahí vimos al presidente de Cuba, vimos al presidente de Venezuela, el de Argentina no vino porque estaban pasando por un acomodo después de las elecciones internas. ¿Qué trae de bueno para nosotros la visita de UNASUR de Fernández y qué acuerdos nos trae? Pues uno trascendental que ya vamos a abrir por completo de qué se trata. Imagínense ustedes de una alianza transcontinental de acuerdo geopolítico con todos los países que forman parte de la Unión Asiática, representados en el Foro de Shanghái, y que son todos los países TANES, y que forman un bloque. Este bloque con Rusia forma parte de Eurasia. Y bueno, se van a aliar con América Latina a través de UNASUR. Este es un cambio trascendental, de gran profundidad, porque implica en el primer acuerdo firmado por Argentina el acceso de China a la ruta de la seda, y esto es inversiones en infraestructura de gran transformación para Argentina y en su momento para toda América Latina, para los países que firmen este acuerdo. Esto es muy importante y es un cambio que lo vamos a ver en muy poco tiempo, cambio de singular importancia, parecido al que es el acuerdo de Brasil con Sudáfrica, los famosos BRICS, que es un acuerdo también de desarrollo y de alianza transcontinental del fondo geopolítico en donde se alían diferentes regiones. También China este año es el presidente pre tempore de los BRICS, y allá va a ir el presidente de Brasil. No importa su ideología, lo que importa es que Brasil forma parte de los BRICS y tiene en China puesto, no puede por cuestiones ideológicas hacer a un lado sus intereses, ya que Brasil, por ejemplo, le vende a China soya. Los soyeros de Sudamérica, encabezados por Brasil, no se pueden dar el lujo de prescindir de la venta de soya a China, porque son ingresos de divisas y motivos de otros acuerdos comerciales y de inversión y créditos. Entonces es un panorama, don Enrique, de primera, y de primera que tiene que ver con lo que está pasando en México, con el debate sobre el futuro de la reforma energética, en donde usted bien dice, el señor Ken Salazar fue al Congreso porque allí se está debatiendo, sí, se está debatiendo en el foro abierto cuál va a ser la resolución que tomen los partidos políticos respecto de la reforma agraria, de la reforma energética, y pensando en ello, el señor Ken Salazar insiste, sí, en que los norteamericanos, sus inversionistas, tengan un papel por encima de la CFE, por encima de la soberanía
y argumentando para ello con el famoso Tratado de Libre Comercio de que nos podrían imponer sanciones. No puede argumentarse por encima de la soberanía del famoso libre comercio ni tampoco el TEMEC. Esto es una cuestión soberana de toma de decisión, pero la presión es enorme y tenemos que entender que la presión es enorme porque los Estados Unidos, el presidente Biden, es un presidente muy débil que está llegando a las elecciones intermedias y todos los pronósticos apuntan que las va a perder. Y para ganar terreno en ello, se tienen que presentar resultados que le encomienda que tiene el señor Ken Salazar de forzar, de presionar y mostrar supuesta simpatía por el cambio en la reforma energética, porque la anterior, la de 2013, ya no les es funcional, no les sirve a los nuevos intereses, don Enrique. Así es, maestro. Bueno, pues vamos a corte para seguir analizando estos temas y vamos a tener incorporado al maestro Rafael Barajas Fisgón Monero. Y bueno, pues clarísimo, yo creo que más claro ni el agua. Vamos a corte y regresamos. Continuamos en su programa Voces del Periodista de la licenciada Celeste Sáenz Miera. Los invitamos a visitar la página de Voces Diario en www.vocesdelperiodista.com. Ahí está la participación de plumas verdaderamente reconocidas abordando los diferentes temas bajo la coordinación de nuestro muy admirado y gran amigo, el maestro Maurice Salum George. Y bueno, pues ya tenemos el enorme placer de estar enlazados en este alarde tecnológico desde Campeche hacia México y de México al mundo, con el maestro Rafael Barajas Fisgón Monero. Maestro, muy buena tarde. Un escenario interesantísimo, un fin de semana muy activo políticamente, la presencia del señor presidente allá en Querétaro, un discurso muy interesante, pero también una serie de hechos que se han estado presentando en diferentes entidades de la República que muestran pues una especie, una suerte de inquietud, de desesperación y de ir escalando en las presiones y en la violencia política como actos de provocación evidentes, maestro. Pero qué mejor que usted, que tiene más cerca el termómetro de estos temas, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues mira, sí preocupados por lo que ocurrió en la autopista del Sol, cuando unos supuestos normalistas de Ayotzinapa quisieron tomar una caseta para cobrar una cuota, ¿no? Y cuando llegó la Guardia Nacional para impedir que tomaran la caseta, resulta que les echaron encima un tráiler sin chofer, sin vehículo, sin chofer, pero a toda pero que se lanzó así de lleno y que pudo haber provocado muchas muertes, pudo haber provocado una tragedia verdaderamente brutal, ¿no? Entonces hay que yo sí quisiera señalar que esto es claramente un acto de provocación, ¿no? Andrés Manuel López Obrador dijo en una conferencia que se podría tratar de un acto impulsado por gentes del crimen organizado infiltrados en el movimiento, y por supuesto que esto es algo que habría que revisar porque es verdaderamente muy grave, muy grave. Es decir, no puede ser de entrada que de repente haya grupos que tomen las casetas y decidan que van a cobrar el peaje. Eso no es correcto. Han mandado a la Guardia Nacional para detener ese tipo de acciones, ¿no? Pero lo que vimos en estos días fue una cosa verdaderamente bestial, ¿no? Y es absolutamente inaceptable. Sea quien esté detrás de de esta provocación, pues merece ser llevado a corte, porque sí fue muy grave lo que ocurrió, ¿no? Y sí, la impresión que yo tengo es que se trata de una provocación, ¿no? Y es que la derecha mexicana está ansiosa de tener hechos de sangre. Y yo estoy convencido que una cosa de este tipo pues sí le puede
pudo haber provocado pues un enfrentamiento serio pues con la Guardia Nacional, con los normalistas, en fin, es una cosa muy delicada, ¿no? Y yo sí pondría dentro de toda esta lógica, dentro de toda esta embestida, ¿no? Pues el papel que juega la prensa luego en estas cosas, ¿no? Porque estas cosas no son gratuitas, ¿no? Sí es muy delicado que se hagan estos que ocurran estas cosas cuando además se tiene una prensa que está ávida de meter cizaña, como lo vimos en el caso que presentó lo de Mole y que luego retomaron otros periodistas, desgraciadamente Carmen Aristegui también lo retomó, por el caso de el hijo mayor de Andrés Manuel López Obrador, y de una casa en Houston, ¿no? Que supuestamente se hizo un reportaje diciendo que el hijo se daba la gran vida, que vivía en Houston una supermansión de lujo, que además esta casa era producto de una negociación en lo oscuro con una empresa que tenía grandes contratos con el actual gobierno, etcétera. Y bueno, empezamos a revisar el asunto y pues encontramos que cosa que ya no nos sorprende, pues resulta que este reportaje que presenta Latinos pues no estaba muy bien sustentado. En primer lugar nos encontramos con que la casa pues en principio no sería del hijo de Andrés Manuel, sino de su esposa, que es una casa rentada, que luego viven ahí, que la supuesta empresa con la que se tendrían tratos, pues esta empresa dice que no tiene nada que ver con esta casa, y es realmente un reportaje muy jalado de los pelos, con poco sustento y con mucha mala fe. Entonces, esto se ha prestado, por supuesto, para una campaña de descrédito. Y de aquí me gustaría, pues, analizar cómo funcionan estas campañas de descrédito, porque básicamente lo que buscan es crear una suerte pues, de prejuicio sobre un tema, crear un clima sobre el tema, y después simplemente buscan alimentarlo. Se crean un villano y después ya dicen cosas que lo nutren con información que no tiene por qué ser cierta, que con mucha frecuencia ni siquiera es verdad. Entonces, híjole, son verdaderas campañas de odio y de descrédito. Yo estoy convencido que eso sí está totalmente alejado de lo que es el periodismo. Eso no es periodismo. Eso es otra cosa. Eso es justamente un acto de poder, ¿no? Impulsado por grupos de interés que tienen razones específicas para buscar acabar o desacreditar a un actor político específico. Entonces, bueno, sí tenemos que revisar cómo funciona eso, y yo sí creo que tendríamos los periodistas que apostarle a la ética. No sé qué piensa usted, maestro. Perfecto, maestro, y sobre todo pues estamos previo a una serie de ejercicios muy interesantes que marca la Constitución, como es la revocación de poder, y estamos en el escenario nacional ante temas en donde pues una cantidad muy alta de periodistas que han sido víctimas en el interior de la República, y todos estos temas que también conciernen a la reforma eléctrica y las presiones internacionales, porque vemos de pronto un interés pero verdaderamente muy intenso en darle seguimiento a lo que pasa en nuestro país. Yo creo que habrá que hacer una gran labor de información para evitar precisamente que esto cree mayor polarización en una sociedad que logró en el 2018 uno de los eventos más importantes, que es una transición democrática sin ningún tipo de maniqueísmo, muy diferente al 2000, donde fue una transmutación de común acuerdo.
y que hoy pues estamos ante lo que se ha dicho, un cambio de régimen y la necesidad de que la cuarta transformación no se quede en una mera bandera política electoral, sino en una transformación de forma y fondo, diría Jesús Reyes Heroles. Así es, lo hemos dicho en varias ocasiones, pero yo creo que hay que insistir en este punto. Tener el gobierno, tener gobernaturas, tener una mayoría simple en el Congreso, no es tener el poder. El viejo régimen sigue vivo, sigue muy activo, y hemos visto cómo ha funcionado esto a varios niveles. Por ejemplo, hace unos días tuvo lugar la elección de la dirección del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, y hay una nueva ley laboral que establece la democracia sindical, que plantea que tiene que haber democracia en los sindicatos, tal, y se habla de que y que favorece que se hagan elecciones limpias. Bueno, parece increíble que en este Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana haya ganado con un margen muy cómodo la votación, ni más ni menos que Aldana, que era el tesorero de Romero Deschamps, que es un personaje que estuvo ya acusado por lo del Pemex Gate de manera formal, ¿no? Y si revisamos esa elección, nos vamos a encontrar con que esta vieja guardia priista presentó un candidato, mientras que los disidentes presentaron más de 20. Entonces ahí es donde uno se da cuenta de que falta mucha cultura política en el país. Es decir, sí tiene que incorporarse al debate, incluso al debate ético, el tema de la correlación de fuerzas, el tema de la eficacia política. Pero es claro que si se hubieran unificado todas estas planillas, sí hubieran podido hacer frente, hubieran podido hacer algo interesante frente al viejo liderazgo, tipo Romero Deschamps, ¿no? Pero este sector no se unificó, presentó un frente totalmente dividido y así les fue, ¿no? Cosa muy distinta a lo que ocurrió hace unos días en Guanajuato, si mal no recuerdo, en una planta automotriz, donde la CTM, el liderazgo de la CTM fue desplazado por un liderazgo nuevo e independiente, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el proceso de transformación enfrenta al viejo régimen, que el viejo régimen sigue siendo poderosísimo, y que la gente que está a favor de la transformación se tiene que hacer política. Así es, maestro. Bueno, pues tenemos que ir a corte. Vamos a ir a corte, regresamos en este último tramo, pues para sacar conclusiones, maestro, si le parece. Claro que sí. Continuamos en su programa Voces del Periodista, y vaya, cuando se abordan los temas con tanta rapidez, con información, el tiempo de verdad que no se siente. Hasta dan ganas de tener unas 2 horitas más, ¿verdad? Una hora más para poder desarrollar los temas con la inteligencia fuera de toda discusión de la contadora Ceci Tapia, esa sensibilidad que la caracteriza, ni qué decir el maestro don Rodolfo, y por supuesto el arquitecto y gran caricaturista don Rafael Barajas Fisgón Monero. Pero bueno, el tiempo no para, y yo quisiera, maestra Ceci Tapia, si pudiéramos empezar en esta triste historia de tener que darle fin al programa, al menos por el día de hoy. Claro que sí, querido maestro. Pues bueno, primero quiero comentar, hemos hablado de noticias, todo el tema de lo que ha pasado en redes, pero hay un dato, maestro, que ha lastimado mucho a los derechos humanos en México, y ha sido la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pues porque en el sexenio pasado se acusaba de corruptela, se acusaba de robarles el dinero a las víctimas, e inclusive hay denuncias de secuestro. Bueno, pues todo esto que nosotros hemos denunciado aquí en Voces del Periodista y que hemos hecho un trabajo arriesgadísimo, etcétera, pues siguen estando muchos lugares sin cabeza en la Comisión Ejecutiva, tanto federal como a todas las estatales, y resulta que hay una nota que es muy importante porque ahorita en Michoacán están eligiendo al comisionado ejecutivo estatal de esta atención a víctimas. Entonces, de repente,
ya se habla que hay un favorito, que el Congreso arregló para repartir estos puestos entre las fracciones de partidos, y eso no puede ser, porque lo que se necesita es alguien con la sensibilidad, que tenga la experiencia y un perfil para ayudar a las víctimas, y por supuesto que se den cuenta quién ya ha trabajado en esto y ayude a las personas. Y entonces, bueno, es un tema que es muy importante, yo creo que hay que darle mucho seguimiento, y quiero terminar mi participación con una nota muy agradable, porque por primera vez en 30 años un mexicano va a participar en los Juegos Olímpicos de Invierno. 30 años sin tener patinaje artístico, y va un joven que se llama Donovan Carrillo hoy a las 7:15, y esto lo comento porque, como bien dijo el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, no están saliendo en la tele. Ojalá busquen la red social y apoyen a este mexicano, porque él se dice hecho en México, un joven. Nosotros no tenemos esa actividad, porque no tenemos tantos lugares para el patinaje artístico, pero hoy nos representa en un hermoso y maravilloso traje de charro. Hay que echarle las porras y, por supuesto, apoyar a todas estas personas que dignifican, porque no todos son payasuelos. Tenemos gente de valía en oro, y hoy es Donovan Carrillo. Y con esto me despido. Hay que ver los 7:15 redes sociales. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, contadora Ceci Tapia. Solidaridad 1000. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, y le escuchamos con su conclusión. ¿Cómo no, don Enrique? Rápidamente, coincidiendo con el maestro Fintón en los temas que tocó, sobre todo el de Ayotzinapa. ¿Cómo lo podemos entender? Se trata de toda una carrera que ya está en marcha por la sucesión presidencial en México, pero todavía más adelantada en los Estados Unidos. Y lo que estamos viendo con los normalistas de Ayotzinapa es la reactivación de la narcoinsurgencia. Hay narcoinsurgencia en México, y pegado a ello son la ejecución de 2 soldados en Zacatecas, que son todo un desafío para la seguridad del país, y en términos del nuevo tratado, del nuevo acuerdo bicentenario. Un acuerdo bicentenario que tiene 100 puntos, pero que carece de fuerza para poder resolver estos asuntos que van a ir creciendo. Va a ir creciendo porque la sucesión presidencial va a la par de una serie de hechos violentos que van a tratar de darle fisonomía a la sucesión presidencial en México ya en marcha, y la de los Estados Unidos. De eso se trata, y no hay otra explicación de fondo que los jóvenes de Ayotzinapa, que estaban vinculados al crimen organizado, a los ROC, y que se había hecho eso para negociar y poder esclarecer la muerte de los 43, eso ya quedó atrás. Lo que está de frente es acciones de la narcoinsurgencia en Guerrero y su reactivación en Michoacán y en Oaxaca, como pronto lo veremos. Excelente, maestro, pues interesante análisis. Maestro don Rafael Barajas Fisgón Monero, su comentario, maestro. Sí, mire, sobre lo de Ayotzinapa, decirme, el análisis de don Rodolfo es muy interesante, es muy bueno, y obviamente yo no sé exactamente qué es lo que está ocurriendo ahí, yo no sé exactamente qué es lo que está funcionando ahí, no sé si la hipótesis es muy buena, pero habría obviamente que investigar. Es una cosa que tenemos que tenemos que tomarnos muy en serio, ¿no? Y tenemos que revisar bien qué está ocurriendo ahí, y tenemos que aclarar todo este punto. Por lo demás, efectivamente, lo que es decir, yo estoy convencido de que hay todo un sector que ya está metido en las lógicas de la sucesión, pero con toda honestidad, a mí las lógicas de la sucesión me parecen totalmente secundarias ante una agenda que tenemos, que es muy directa y que es fundamental para la transformación del país. Y esta agenda básicamente incluye una serie de temas que son fundamentales para la transformación. Es decir,
¿Cuáles son esos temas? Lo hemos dicho también aquí varias veces, pero hay que insistir. Primero, sí se tiene que apoyar el tema de la revocación de mandato. Es un asunto importante ampliar los márgenes de lo que son los actos de democracia directa en nuestro país. La revocación de mandato es un proceso de democracia directa y yo estoy convencido de que tenemos que impulsarlo. Segundo, tenemos que echar adelante la reforma eléctrica. Aquí está en juego la soberanía energética de la nación y está en juego también la posibilidad de que un porcentaje importante de la población caiga en pobreza energética si no se hacen estas reformas. Y por supuesto el tema de la revocación de mandato nos mete también a otro asunto que es muy importante, que es por supuesto que tenemos que revisar la actuación de nuestros órganos electorales. Es increíble la resistencia que ha presentado la actual dirección del INE al ejercicio de revocación de mandato, que es un ejercicio claramente democrático y que significa un avance real en términos de democracia real para nuestro país. Entonces, hoy nos encontramos con que los consejeros dicen que no tienen estos consejeros no se lanzaron contra la revocación de mandato cada vez que pudieron. El propio Ciro Murayama publicó un artículo diciendo que la revocación era una trampa del Ejecutivo contra el INE, cosa que verdaderamente no tiene absolutamente ningún sentido, no es verdaderamente una fumada, y ahora han reducido el número de casillas a la tercera parte, lo cual pues es verdaderamente pues muy grave. Se habla de que es el órgano electoral que debería de estar impulsando estos ejercicios, le está poniendo trabas a un ejercicio democrático fundamental. Y ellos dicen, es que no nos dieron presupuesto. Si nosotros revisamos cuál es la situación del INE, veremos que el INE sí tiene presupuesto. El INE tiene presupuesto y lo que no tiene es voluntad de ajustar sus gastos, porque lo que es un hecho también y que lesiona a un sector importante de la ciudadanía es que los consejeros del Instituto Nacional Electoral pues tienen sueldos altísimos y tienen un gasto increíble y se les paga la tintorería, es decir, y no reportan bien sus cuentas. Pedro Miguel está haciendo un ejercicio que está muy interesante en el cual simplemente revisa en cuánto están rentados los edificios del INE, es decir, cuánto paga el INE con las rentas de los inmuebles que usa para la atención ciudadana, ¿no? Y resulta que en todos los casos que he estudiado se ha encontrado, pues se encuentra con que hay sobreprecios. Entonces, por ejemplo, en Mérida encuentra un edificio tomado totalmente al azar, ¿no? Que cuesta algo así como 100 y tantos mil pesos, ¿no? Y resulta que si se compara por metro cuadrado en esa misma zona, cuánto cuestan, en cuánto se rentan los inmuebles, resulta que es exactamente a la mitad. Entonces, ahí hay un problema que es severo y que implica, por supuesto, que tenemos que revisar a los órganos electorales. Y esto, por supuesto, implica una reforma electoral. Y el tercer punto, por supuesto, que viene es la reforma a la Guardia Nacional, una reforma en seguridad y, por supuesto, entre todo esto se cruza la elección de 6 gobernaturas en 6 estados distintos. Pues sí, maestra, un escenario muy interesante, muy intenso, a pesar de que creímos que en el pasado proceso electoral, por la gran cantidad de cargos que se llevaban a cabo y el proceso intermedio federal, pues pudiera ser el más importante, y no, nos estamos acercando a una etapa muy álgida, en donde debe prevalecer la sensatez, en donde debemos estar muy atentos en la información. Por eso es importante informar y saber informar y orientar a la ciudad, al pueblo, a la comunidad en su conjunto, y por supuesto salir al paso, en el buen sentido de la palabra, cuantas veces sea necesario, refutar aseveraciones
que carecen de fundamento. Hemos llegado lamentablemente al final de su programa. Les enviamos un saludo muy afectuoso, el agradecimiento de la titular de este espacio, la licenciada Celeste Sáenz de Miera, un abrazo fraternal al ingeniero Víctor Melara, a Jonathan Álvarez y a todos aquí a la mesa, contadora Ceci Tapia, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, maestro don Rafael Barajas Pizbón Monero, un afectuoso saludo. Sigan ustedes en la programación de ABC Radio. Buenas tardes.